Buenas, en el día de hoy vamos a hablar sobre las propiedades físicas, en este caso de las combinaciones hidrogenadas del grupo 14. En el vídeo anterior vimos cómo se obtenían o cómo podíamos discutir cómo variaban, pues, por ejemplo, parámetros como la energía de enlace o la distancia de enlace en el grupo 14. Y ahora vamos a ver un poco cómo varían esas propiedades físicas, que propiedades físicas no deja de ser momento dipolar, vamos a hablar de momento dipolar, vamos a hablar de punto de fusión y de punto de ebullición. Bueno, punto de fusión y punto de ebullición se pueden englobar en una misma definición. Bien, lo primero que vamos a hacer es recordar un poco cómo estaban distribuidas las electronegatividades. Si me dejáis, vamos a borrar esto. Cómo estaban distribuidas las electronegatividades en el grupo 14, ¿vale? Entonces, yo tengo aquí mi grupo 14 y teníamos carbono, silicio, germanio y estaño, ¿vale? Todos con una estequiometría 1,4. Es decir, todos estaban rodeados de 4 átomos de hidrógeno porque todos formaban lo que conocemos como una estructura tetraédrica de ángulo constante, ¿vale? Que no se nos puede olvidar, ángulo constante. Bien, ¿qué ocurría con las electronegatividades? Bueno, el carbono, voy a ponerlo aquí y así no me molesta, el símbolo de la electronegatividad es esta X así un poquito rara. Y con respecto al carbono, tendríamos una electronegatividad de 2,8, si no recuerdo mal, o 2,5, voy a dejar que lo mire un momento. El carbono tiene una electronegatividad de... A ver si lo encuentro. 2,5, sí, no 2,8. Una electronegatividad de 2,5. Por otro lado, el silicio, el germanio y el estaño, todos tienen 1,8. Y con respecto al hidrógeno, que lo vamos a poner aquí, tendría una electronegatividad de 2,5, de 2,1, ¿vale? Bien, ya introdujimos un poco de que, por ejemplo, en la molécula de metano, donde yo tengo una estructura tetraédrica, pues principalmente dijimos que la densidad electrónica iba a estar englobada por parte del carbono, ¿vale? Y que en los hidrógenos iba a quedar una densidad positiva. ¿Por qué ocurre eso de que la densidad negativa va a estar en el carbono y no en los hidrógenos? Bueno, pues porque por cada enlace, lo que se produce es que la electronegatividad va a ser el indicador, no es una palabra muy cierta, pero va a ser el indicador de quién atrae los electrones, ¿vale? Hacia su zona en un enlace. En el caso del carbono y el hidrógeno, ¿quién tiene mayor energía, electronegatividad? El carbono. Entonces, los electrones van a estar desplazados hacia el carbono. ¿Esto qué genera? Genera que por cada enlace carbono-hidrógeno se produzca un momento dipolar. Y ese momento dipolar que nosotros hemos definido por esa diferencia de electronegatividad, pues tiene un valor, ¿vale? Y ese valor más o menos se puede definir como el incremento de las electronegatividades, ¿vale? Sabemos que el momento dipolar va a estar apuntando hacia el carbono porque es el átomo más electronegativo. La diferencia de electronegatividades, por tanto, me va a generar como un momento, bueno, mejor no vamos a poner momento, sino que la diferencia de electronegatividad es, en este caso, 0,4. Claramente, si la diferencia de electronegatividad fuese 0, pues eso significa que yo tengo principalmente un enlace como, pues un enlace homonuclear de las mismas moléculas, que tengo una diferencia de electronegatividad que vale 3, pues tengo un elemento muy electronegativo con un elemento muy poco electronegativo. Pues por ejemplo, yo qué sé, el hidrógeno, ¿vale? Con respecto al oxígeno, ¿vale? Bien, entonces, ya sabemos que por cada enlace, el enlace es polar. Importante, el enlace es polar. Bien, ahora lo que queda es mirar si la molécula, porque la molécula tiene 4 enlaces, si la suma vectorial de esos 4 enlaces polares me genera una molécula polar o no polar. Pero el enlace es polar, que no se nos olvide, ¿vale? El enlace entre un carbono y un hidrógeno es polar, por esa diferencia de electronegatividad. Y encima apunta la electronegatividad o la densidad electrónica hacia el carbono, de manera enlace, en el enlace. Bien, vamos a ver entonces ahora si la suma vectorial me generaría que esa molécula fuese polar o no. En un tetraedro nosotros tenemos algo parecido así, ¿vale? Donde yo tendría esta forma, ¿no? Bien, si aquí tengo el carbono, aquí tengo el hidrógeno, esta distancia D es la misma que esta, la misma que esta y la misma que esta, ¿vale? Aquí tengo otro hidrógeno, otro hidrógeno, otro hidrógeno. Bien, si nosotros establecemos el eje
este eje, el IZ, ¿vale? Pues tendríamos principalmente que este sería el eje Z, este sería el eje Y. Y nos quedarían estos dos por definir, este y este, ¿vale? Entonces, si me quedan estos dos por definir, yo lo que puedo decir es, vale, estos forman un ángulo, y este ángulo, cuando yo lo descompongo, este va a tener una participación hacia acá, y este una participación hacia acá. Esto tiene que ser en 3 dimensiones, por tanto se anulan uno con respecto a otro, ¿vale? Y luego tendría una participación lateral que también se anula. Por tanto, de manera resumida, en un tetraedro todos los lados son iguales, por tanto las combinaciones van a ser iguales. Como la electronegatividad es la misma para este enlace que para este enlace que para este y para este, porque tengo los mismos átomos, carbono e hidrógeno, la suma del momento dipolar va a ser igual a 0. Y por tanto definimos que la molécula es apolar. Molécula apolar, pero el enlace es polar, que no se nos olvide, ¿vale? Bien, con esto se puede definir el resto de moléculas. Me refiero, se puede definir para el tetrahidruro de silicio, para el tetrahidruro de germanio y tetrahidruro de estaño. Donde el enlace, por ejemplo, en el estaño hidrógeno es polar, este enlace es polar, ¿vale? Es distinto de 0, pero para la molécula estaño H4, ese momento dipolar es igual a 0 por esa disposición tetraédrica. Por tanto, recordemos otra vez, déjame que insista, el enlace átomo de grupo 14 hidrógeno es polar, el enlace o la suma de todos los enlaces, en este caso de la molécula, es apolar, ¿vale? Bien. Ahora, otra cosa que nos pueden preguntar es dónde está dirigida el momento dipolar, ¿no? Por enlace, el momento dipolar por enlace. Pues por ejemplo en el carbono ya lo sabemos, que estaba dirigido hacia el carbono porque tiene mayor electronegatividad. En el caso del silicio, el silicio tiene 1,8 y el hidrógeno 2,1. En este caso la diferencia de electronegatividad, en el caso del carbono-hidrógeno era de 0,4. En este caso la diferencia de electronegatividad del hidruro de silicio, es decir, del SiH, es de menos 0,2. ¿Esto qué significa? Significa principalmente que va en el sentido contrario al elemento, es decir, que en este caso los electrones están más cerca del hidrógeno. Y esto se repite porque las electronegatividades son iguales para el caso del germanio y para el caso del estaño, ¿vale? Donde las electronegatividades tiende el hidrógeno a coger ese electrón. Por tanto, como el hidrógeno tiende a coger ese electrón, la variación de electronegatividad va a ser negativa, ¿vale? Otra cosa importante. Pero como bien observamos, los enlaces son polares. Las moléculas no son polares. Bien, pues una vez que ya sabemos esto, que sabemos que todas las moléculas son apolares, vamos a definir un poco cuál de ellas tendría mayor punto de fusión y cuál de ellas tendría menor punto de fusión, porque ya, como bien sabemos, hemos definido lo que sería momento dipolar. Bien, vamos entonces ahora a hablar sobre los puntos de fusión, cuál de nosotros esperamos que tenga mayor punto de fusión, ¿vale? Pues los vuelvo a escribir. Tendríamos el metano, tendríamos el tetrahidruro de silicio, el tetrahidruro de germanio y tendríamos el tetrahidruro de estaño, ¿vale? Bien, estas moléculas hemos definido que son moléculas apolares, ¿vale? Moléculas apolares con enlace polar, pero la suma de los enlaces me da 0. Por tanto, tenemos un momento dipolar de 0 de la Weiss, ¿vale? Bien, ¿qué fuerzas existen entre moléculas para generar los estados de agregación en moléculas apolares? Pues únicamente existe una fuerza, bueno, un conjunto de fuerzas, que son lo que se conocen o vienen englobadas en las fuerzas de Van der Waals, ¿vale? Las fuerzas de Van der Waals es algo muy genérico, es un conjunto de fuerzas intermoleculares que principalmente explican un poco cómo serían los estados de agregación. Lo primero que tenemos que saber, que se me ha olvidado, pero creo que a estas alturas lo sabemos, es que todas las combinaciones hidrogenadas del bloque P de los no metales, bueno, metales de un poquito de transición, pues principalmente son moléculas, ¿vale? Es decir, tenemos una estequiometría definida. El metano siempre es CH4, el silano siempre es SiH4. Por tanto, son moléculas volátiles, es decir, son moléculas que van a estar en un estado más o menos gaseoso, van a tener pequeñas se necesita poca energía para pasar a su estado de evaporación. Por tanto, no vamos a esperar puntos de fusión superiores a 0.
o superiores a 20 grados. No, no, no. Vamos a tener puntos de fusión por debajo de 0 grados y bastante por debajo, ¿vale? Entonces, como son moléculas, las fuerzas que existen entre principalmente moléculas son lo que se conocen las fuerzas de Van der Waals o fuerzas intermoleculares y son las que dan las características de los puntos de fusión y puntos de ebullición. Las fuerzas de Van der Waals se pueden definir como las fuerzas de London, que las fuerzas de London no son nada más que las fuerzas que vienen asociadas, mejor en vez de fuerzas, son las fuerzas que vienen asociadas a lo que se conoce como dipolo instantáneo, dipolo inducido. ¿Vale? Estas fuerzas de London, que son el dipolo instantáneo, dipolo inducido, que si queréis lo repaso en un momento, un dipolo instantáneo, dipolo inducido es que, como bien sabemos, los electrones no están definidos en un sitio por el principio de incertidumbre de Heisenberg, sino que los electrones se mueven en unos orbitales. Entonces existen pequeñas probabilidades de que en ese movimiento de electrones se produzca como un desequilibrio de las cargas moleculares de la molécula. Entonces eso genera como en un instante muy pequeño un dipolo. Ese dipolo, pues como tiene una densidad de carga distinta, va a funcionar como si fuese un imán. Ese imán hace que la nube electrónica de otra molécula también se distorsione y por tanto genera otro dipolo. Ese dipolo que genera es el dipolo inducido, ¿vale? Bien, ¿y de qué depende? Pues bueno, las fuerzas de London van a depender de dos factores. Uno de ellos es el tamaño molecular, ¿vale? Y otro de ellos es el número de electrones que tenemos en la capa externa, ¿no? El número de electrones externos o moleculares, como lo queréis llamar. El tamaño molecular, ¿qué ocurre cuando nosotros bajamos en un grupo? Pues principalmente el hidrógeno no varía, es el mismo, pero el átomo central sí varía. Y tenemos principalmente de carbono, silicio, germanio y estaño aumenta el tamaño. ¿Por qué? Porque principalmente de carbono a silicio aumentamos en 1 el valor de n como el último orbital energético llenado por los electrones y así hasta el germanio y el estaño. Es decir, cada vez tenemos mayores volúmenes orbitales, que eso hace mayor tamaño atómico por parte del átomo central, que en su conjunto genera un mayor número de a ver si lo digo bien, mayor tamaño molecular de la molécula en su conjunto. Por tanto, el tamaño molecular al bajar en un grupo aumenta, ¿vale? Aumenta al bajar en el grupo 14, ¿vale? Y si el tamaño molecular aumenta, las intensidades de las fuerzas de London aumenta, ¿vale? Aumenta la intensidad. Y el número de electrones, pues claramente también se va a ir aumentando. Bueno, en este caso el número de electrones se mantiene constante porque estamos en un grupo, los electrones externos, ¿vale? Por tanto, si tenemos en cuenta los electrones moleculares, también aumenta, porque los electrones de silicio son mayores que los del germanio, son mayores que los del carbono, lo del germanio mayor que el del silicio y el estaño mayor que el germanio. Pero principalmente, aunque el número de electrones aumente en su molécula total, el que mayor peso tiene es el tamaño molecular, ¿vale? Entonces, si nosotros decimos que aumenta el número de electrones, aunque lo que vamos a hacer es considerar únicamente los externos, diríamos que es constante, ¿vale? Porque siempre voy a tener, en este caso, un 2p2, 2s2, 2p2, s2p2, s2p2, por lo tanto el número de electrones externos no varía. Y el tamaño molecular sí varía. Por tanto, si aumenta el tamaño molecular, aumenta la intensidad de las fuerzas de Van der Waals, de las fuerzas de London, aumentando la intensidad de las fuerzas de Van der Waals, y si aumenta la intensidad de las fuerzas de Van der Waals, al bajar en un grupo vamos a tener mayores puntos de fusión, porque se necesita más energía para romper esas fuerzas intermoleculares, ¿vale? Estoy mirando la presentación porque creo que esto lo pone, a ver, sí, en la página, bueno, en la diapositiva número 9 del tema 6 pone que en moléculas apolares, pues tenemos lo que hemos dicho, las fuerzas de dispersión o de London, ¿vale? Que se pueden llamar igual. Y dice que la fortaleza o la intensidad aumenta cuando aumenta el volumen molecular y cuando aumenta el número de electrones polarizables, ¿vale? Entonces, no tenemos en cuenta el número de electrones externos, sino que vamos a tener en cuenta es el número de electrones polarizables, es decir, el de la molécula, ¿vale? Si aumenta el número de electrones de la molécula al bajar en un grupo tenemos mayor número de electrones, por tanto también aumenta las fuerzas de dispersión o de London. Por tanto, todo esto me va a generar mayores puntos de fusión, ¿vale? Bien, no sé si hay alguna una presentación que se ponga los datos, a ver, para que lo veáis únicamente. No, pero vamos, pone en la página siguiente, la 10, pone que sí aumenta que al bajar en un grupo 14, como aumenta el volumen molecular y solamente tenemos fuerzas de dispersión,
pues también aumenta la fortaleza de las fuerzas intermoleculares, ¿vale? Es únicamente eso, que al bajar en un grupo aumenta el tamaño molecular, como aumenta el tamaño molecular y también aumenta los electrones, pero tiene mayor peso el tamaño molecular, pues tenemos principalmente mayores fuerzas de London o de dispersión, mayores fuerzas intermoleculares, mayor energía para pasar de un punto, para pasar de un estado a otro, ¿vale? Mayor punto de fusión, y esto se puede representar también como mayor punto de ebullición. Porque recordemos que existirán, en el caso de fusión, existirán pues un cierto nivel de fuerzas intermoleculares, y en el caso ya de ebullición existirán cero, ¿vale? Entonces se puede explicar de la misma manera: tamaño molecular, electrones polarizables. Entonces, para bajar en un grupo, principalmente en el grupo 14 las moléculas son apolares, el enlace es polar, en el carbono los enlaces o el momento dipolar apunta hacia el carbono, del caso del silicio, germanio y estaño apunta hacia el hidrógeno. El punto de fusión aumenta y el punto de ebullición igual, por esto último que hemos dicho, de las fuerzas de London, que aumentan o aumenta su intensidad con el tamaño molecular, y el tamaño molecular al bajar en un grupo aumenta, ¿vale? Porque tenemos átomos cada vez más grandes, y los electrones polarizables aumentan porque cada vez tenemos más electrones. Esto hace que aumenten las fuerzas de dispersión o de London, por tanto mayores puntos de fusión y mayores puntos de ebullición. Bien, con esto ya quedaría acabado el grupo 14, y ahora nos centraríamos a hablar sobre lo que sería el grupo número 15, que es el grupo del nitrógeno y del fósforo, etcétera, etcétera, ¿vale? Donde ahí sí que ya tendremos diferencias con respecto al grupo 14, como por ejemplo una de ellas es el momento dipolar o la polaridad de la molécula, y las fuerzas en este caso, fuerzas de dispersión o de London. Así que nos vemos en el siguiente capítulo y muchas gracias.